La situación política, luego del papelón que se vivió en el Congreso de la Nación, con el fracaso del proyecto de ley, esa ley ómnibus que envió Javier Milei, bueno, la situación política, lo decíamos ayer, está en ebullición. Hay dimes y diretes, runrunes, de todo tipo y color en los pasillos del poder. Muchas dudas, muchas inseguridades respecto de la capacidad de Javier Milei para poder ser quien lleve adelante el plan económico que los grupos económicos concentrados, los grupos del poder real, los sectores del privilegio, estaban ansiosos que se plasmara. Creían haber encontrado en Javier Milei la figurita perfecta para llevarse puesto todo rápidamente. Bueno, el sistema democrático argentino logró poner en funcionamiento algunos de sus anticuerpos y logró poner un freno a ese avasallamiento bestial que lanzó Javier Milei, que lanzaron los grupos económicos, reitero, los grupos económicos, los sectores del privilegio, el poder real, tanto con actores nacionales como internacionales, que están ávidos de quedarse con parte de nuestra soberanía, con parte importante de los recursos naturales de nuestro país. Eso está en juego. Cuando todo el mundo dice qué país tan hermoso la Argentina, cuánta riqueza que tiene la Argentina, nadie falta a la verdad al decir eso, muy por el contrario. Estamos hablando del 8º país en extensión en el mundo, con recursos naturales de todo tipo y color, la mayoría de ellos subexplotados, y aquellos que tienen buenos niveles o niveles incipientes de explotación, con un nivel de concentración gigantesco, como en pocos países del mundo se ve. Y los sectores del privilegio, los grupos económicos concentrados, el poder real, siempre quiere ir por más. Siempre quiere ir por más. Para eso en la Argentina siempre a lo largo de los años se han encontrado con un obstáculo muy grande. ¿Cuál? La historia de lucha del pueblo argentino. La historia del movimiento nacional a lo largo de los años, desde el inicio de nuestro país como tal. En esa confrontación permanente por dos modelos de país que existen en nuestro territorio y que nunca se han logrado saldar en esa suerte de empate hegemónico entre esos dos proyectos. A veces avanza uno, a veces avanza otro. Cuando los sectores del campo nacional, popular, logran hacerse de los gobiernos, parten generalmente de un lugar de mucho atraso, de muchas dificultades, porque siempre es más fácil destruir que construir. Y cuando lo que se quiere construir es ni más ni menos que la distribución equitativa de la riqueza, cuando lo que se quiere construir es ni más ni menos que la consolidación de la soberanía nacional, cuando lo que se quiere construir es un país con independencia económica, que le ponga límites a la voracidad de aquellos que se quieren enriquecer a costa de nuestro pueblo. Bueno, construir eso cuesta mucho, porque los movimientos nacionales, populares, bajo el nombre que ustedes quieran ponerle, los que defienden, los movimientos que defienden los intereses de los sectores populares, que ven la vida desde ese lugar, desde los intereses de los sectores populares, esos movimientos políticos tienen como fortaleza la organización de los sectores populares, no mucho más. Tienen como fortaleza la posibilidad de organizar a los sectores
de organizar a los trabajadores, a las trabajadoras, a los empresarios con miradas nacionales. Pero nunca el movimiento nacional, los movimientos políticos que defienden los intereses de los sectores populares, tienen el poder real en la Argentina. Y en esa disputa, cuando se llega al gobierno, el punto de arranque para lograr mejoras en la distribución de la riqueza, para reafirmar la soberanía, para reafirmar la independencia económica, bueno, encuentra muchísimos obstáculos. Porque en esa suerte de empate hegemónico de esos dos proyectos, el proyecto nacional y el proyecto antinacional, cada vez que el proyecto antinacional, también encarnado en diversas figuras a lo largo de nuestra historia, hoy por Milei, antes por Macri, antes por Menem, antes por la dictadura, bueno, cada vez que se hacen del gobierno, ellos, que son los muñecos del poder real, que son los ejecutantes de los intereses de los sectores del privilegio, ellos sí cuentan con el poder que les permite profundizar el daño. Y me reitero, siempre es más fácil destruir que construir, sobre todo si lo que se quiere construir es una sociedad justa. Justa priorizando a aquellos que han sido vulnerados a lo largo de la historia de la humanidad. En eso estamos en estos días en la República Argentina. Y la situación política, insisto, está difícil luego de la debacle de la ley ómnibus. Porque, como decía hace unos instantes, ya muchos comienzan a dudar del propio Milei. ¿Es Milei la persona?, se preguntan. Con este nivel de impericia, con este nivel de provocación, de violencia, de estímulo a la violencia, ¿será este el hombre? Seriamente se lo preguntan e intentan poner ese cuestionamiento en boca y en cabeza y en intención de la oposición peronista. Dice, no, el club del helicóptero no se puede gobernar. Miren, recién hace unos minutos nada más estaba mirando en uno de los monitores, en uno de los televisores que tenemos acá en la redacción, la cobertura que hacía el canal La Nación Más del corte que se está produciendo en el Puente Pueyrredón. Y decían ahí los periodistas, los comunicadores de La Nación Más, los comunicadores del Poder Real, decía, bueno, acá lo que queda claro, lo que queda demostrado con lo que está sucediendo en estos días es que si no hay un gobierno peronista no dejan gobernar. El corte en el Puente Pueyrredón estaba llevando adelante la unidad piquetera, encabezada la fracción que tiene que ver con el Polo Obrero por Eduardo Belibone, digamos, fuerzas del trotskismo, que si algo hicieron a lo largo de todos los años del gobierno del peronismo, fue reclamar, movilizarse, cortar. Tanto fue así que el caballito de batalla de esos grupos de comunicación, de esos sectores políticos, fue decir, no se puede vivir más en la Argentina. Hay cortes todos los días. Hay que ponerle freno a esto de los cortes, hay que recuperar la calle, que el peronismo le dejó en mano. Pero pónganse de acuerdo, muchachos. Si ahora cuando alguien sale a hacer un corte es un desestabilizador, y se mueve solo para desestabilizar al gobierno y porque si no hay un gobierno peronista no lo hace, ¿cómo era entonces antes? Cuando decían no se puede vivir más porque hay cortes todos los días. Si quien gobernaba era un gobierno peronista. Con todos los errores que se le pueden achacar, eso es otro tema. Pero bueno, así van avanzando en las confusiones, en la mezcolanza. Los rumores, insisto, crecen. Las frases violentas de parte del presidente Milei y de sus adláteres, de muchos de los miembros de sus equipos, también crecen. La situación se empieza a tornar complicada. A nosotros hace rato que nos viene preocupando este tema y lo manifestamos.
La violencia uno sabe cómo empieza y no sabe cuándo termina, pero sí cómo termina, con muchas víctimas y sin ninguna solución.